Y en estos días, cuando aumenta fuertemente el consumo y las ventas por las fiestas de fin de año, evidentemente que surgen muchas inquietudes respecto al comercio. Varias ciudades de Chile han planteado a través de sus cámaras de comercio las complejidades que tienen con las personas que están hoy día vendiendo de manera informal en las calles. Una de esas ciudades ha sido Puerto Montt, pero no es la única. Este es un fenómeno de carácter nacional. Pero la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la capital de la región de los lagos decidió ir a la justicia. Presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Pero como le decíamos, esto no es un fenómeno solo del sur de Chile. Queremos conversar con Ricardo Meves, que es el presidente de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Sabemos que no son momentos fáciles ya en este prácticamente fin de año, fiestas de Navidad, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad a nivel país de lo que está ocurriendo con el comercio que se ha posicionado ya en la mayoría de las ciudades de Chile en las calles? Bueno, primero, Juan Osvaldo, saludar a toda la gente que nos está mirando hoy día. Y efectivamente, este fenómeno que ya se ha transformado en algo sin control está en la práctica desde Arica a Magallanes. Por eso que como CNC estamos apoyando las gestiones que la Cámara de Comercio de Puerto Montt está realizando con recursos judiciales. Incluso nosotros vamos a ir a la Contraloría para que por distintas fuentes, ¿no es cierto?, vayan acotando este problema, porque efectivamente es realmente desbordado hoy día. Y además se genera un problema adicional. Donde está el comercio ambulante, claramente también hay focos de delincuencia, y hemos visto en ciudades, el mismo Puerto Montt, en Valdivia, cómo se han delincuentes, ¿no es cierto?, por defender el espacio de la calle, incluso han llegado a peleas con cuchillo, con armas, ¿no es cierto? Y eso también es un peligro para todas las personas que circulan por esos lugares. Ahora, Ricardo, entendiendo que esto es un fenómeno nacional, pero también hay que entender que hay mucha gente, y ellos lo dicen, los que están haciendo esta labor en las calles, que también necesitan trabajar. ¿Cómo se compatibiliza aquello, el comercio formal, con aquellas personas que también necesitan de alguna manera generar una fuente de ingresos? Lo que pasa, bueno, Pablo, es que eso de alguna manera ya, si bien es una realidad, pero la gente que tiene esa necesidad, la verdad es que cada día es menor. Y el gran problema es que como esto ha crecido, la verdad es que en forma absolutamente descontrolada, hoy día son bandas criminales, es delincuencia lo que se está viendo ahí, porque nadie se explica que alguien que no tiene ingresos llegue en un camión, llegue en una camioneta con productos para vender, y así se va entregando en cada uno entonces de los lugares donde hay comercio ambulante. Por lo tanto, nosotros decimos, aquí hay una cosa distinta, aquí hay crimen organizado, hay bandas delictuales que están proveyendo de estos productos, y además se aprovechan de aquellas personas que efectivamente tienen la necesidad. Y eso es difícil de catastrar. Lo que hemos estado planteando nosotros es que efectivamente se vayan abordando estos temas por varias vías. Una de ellas es efectivamente el control de la calle, pero también otra vía es la capacitación de personas para que se formalicen. Y una tercera, si tú quieres, es que en conjunto con el Ministerio de Economía hemos estado trabajando en ese proceso de formalización, e incluso desde la propia CNC hemos aportado un programa que les permite a las personas que quieren formalizarse saber desde el punto de vista jurídico, la normativa, todo lo necesario para que eso ocurra. Entonces, esto es multisistémico, pero claramente si la autoridad, que además, y lo venimos diciendo hace muchos años, pues, Osvaldo, en que cuando han ido ampliando los permisos, claramente hoy día ya el tema se les escapó de las manos, y eso es algo que las autoridades, particularmente las autoridades comunales, tienen que responder. Ahora, Ricardo, sin ánimo de estigmatizar, cuando uno habla de delincuencia, evidentemente, me imagino que desde la CNC ustedes tienen pruebas de que existen mafias detrás del comercio ilegal en las calles de Santiago o en otras comunas de Chile, porque, claro, son afirmaciones bastante fuertes, digamos. Pero, Juan Osvaldo, si mira, en el último mes, te diría yo, que hemos visto reportajes de varios canales de televisión
donde hay filmaciones, donde hay análisis de lo que ha estado pasando y claramente eso se puede determinar. Y la autoridad lo sabe, lo que pasa, y fíjate que hace el 30 de noviembre, algunos días atrás, afortunadamente se pudo aprobar una ley contra el comercio ilícito que además genera la figura de la asociación ilícita para ir aguas arriba a perseguir a estas bandas y por lo tanto le da alternativas o mayores alternativas a carabineros, a las policías, a el poder judicial, ¿no es cierto?, para abordar también este problema. Entonces, es cosa cuando uno ve la televisión, ahí están las pruebas, ahí están las filmaciones, hay videos que efectivamente dan cuenta de lo que yo estoy señalando y eso es lo más preocupante. Y por eso es que ya estamos generando un mecanismo para que aquellos comerciantes que se han visto afectados, claramente sean ellos, porque ellos son la víctima en este caso, puedan presentar recursos de protección incluso a la justicia una vez pasado el tema por la Contraloría, de tal manera que realmente se haga justicia. Fíjate que hoy día hay muchos comercios que tienen tapada su acceso y desde el punto de vista incluso constitucional me atrevería a decir que hay un elemento que es esencial, que es la protección de la libertad y la igualdad, y en este caso el comercio establecido no está siendo protegido para que la gente pueda ir a comprar a esos locales que están efectivamente formalizados. Ahora, Ricardo, tal como decíamos en la introducción, las cámaras de comercio han ido reaccionando de maneras distintas. Veíamos y escuchábamos, por ejemplo, una cámara de comercio que hay en Osorno, que no es la principal, sino que es de una calle, en el barrio Lynch. Decían que ellos sacaron durante estas festividades sus productos a la calle para tratar de evitar que se le instalasen comerciantes delante de sus vitrinas. Otros han ido a la justicia, como la Cámara de Puerto Montt. ¿Cuál es la sensación desde la CNC con lo que está pasando desde Arica a Punta Arenas? ¿Qué están haciendo frente a este tema otros gremios de regiones? Mira, hemos ido canalizando y recibiendo toda la información de regiones, de Antofagasta, Iquique, Los Ángeles, y lo que hemos ido haciendo es entregando al ministro de Economía, que en esto hay que decirlo ha sido un gran aliado, para que él, a partir de sus contactos con los delegados presidenciales, con la propia subsecretaria de Prevención del Delito, le vayan contando lo que está pasando en las distintas ciudades del país. Entonces, y también vamos a ir generando esta opción para que cada Cámara Regional también, identificando a las víctimas, pueda entonces entregarle prácticamente listo el documento para que pueda presentar este recurso de amparo después que ya con la Contraloría revise el mecanismo que se está utilizando para otorgar los permisos, porque si bien es cierto esto está dentro de las facultades de los alcaldes, pero tienen que darse algunos parámetros para esas autorizaciones y además deben ser por tiempos limitados. Lo que pasa es que hoy día en la práctica ya están incluso sobrepasados por esos permisos porque hay mucha gente que definitivamente no tiene el permiso para estar en el comercio callejero y por lo tanto claramente ahí hay un espacio en que la autoridad debe abordarlo para que restrinja y vaya avanzando el comercio formal y despejándose también los espacios públicos. Y hemos visto también algunas fotografías de ciudades en que estos mismos callejeros se establecen y duermen en las calles para resguardar el espacio de las veredas. Es una cosa muy loca, muy descontrolada, y eso es lo que está detrás, ¿no es cierto?, de todo esto que estamos conversando. ¿Y qué respuesta esperan ustedes de la Contraloría General de la República a propósito de los permisos que algunos alcaldes le dan a cierto grupo de comerciantes? En algunas ciudades ocurre así, bien sabemos lo que ha ocurrido incluso en el centro de Santiago. Bueno, es que le corresponde, y eso lo tenemos muy claro, a la Contraloría un rol de fiscalización. Y ellos tendrán que ver si se cumplen, ¿no es cierto?, los parámetros desde el punto de vista del derecho administrativo para el otorgamiento de esos permisos. Y por lo tanto, nuestra intención es plantearle al Contralor Bermúdez, ¿no es cierto?, que por favor revise porque no es posible, y los números tampoco dan, ¿no es cierto?, que se estén generando permisos a diestra y siniestra. Entonces, esa es la primera etapa y después van a venir entonces los recursos ante la justicia. Pero
situación, Juan Armando, ya la verdad es que se le ha escapado a todas las autoridades de las manos y nos tiene tremendamente preocupados porque el daño que le están haciendo al comercio formal es gigante. Y además que se generan incentivos perversos, porque una persona que paga patente, que tiene contratos de trabajo para sus trabajadores, que además paga impuestos, bueno, le están diciendo, ¿no es cierto? Oiga, váyase a la calle mejor porque le va a ir bien. Eso no puede ser. Y ahí es donde queremos que la autoridad realmente tome cartas en el asunto. Ricardo, y como presidente de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio, ¿qué esperaría de este tema o frente a este tema del nuevo gobierno que justamente debe asumir ya en marzo? Bueno, tenemos que empezar ya a trabajar con el nuevo gobierno y generar un espacio para que existan los estímulos suficientes para que esta gente se formalice. Pero además hay otros elementos adicionales. Por ejemplo, cuando yo te hablo de capacitación, el comercio, los servicios y el turismo han sido los sectores más golpeados durante la pandemia. Hay gente que ha quedado cesante, puestos de trabajo que hoy día no se han recuperado. Y probablemente muchos de ellos están entonces en la calle. Lo que hemos planteado es que el gobierno capacite para que esas personas puedan ir hacia otros rubros que hoy día necesitan trabajadores. Hemos visto, por ejemplo, que en la agricultura hay una demanda por trabajadores importantes. Lo mismo pasa con la construcción. Entonces, por una parte, hay espacios para trabajar formalmente, pero la gente que está en la calle tiene que entender también que esa es una posibilidad en la medida que se vayan capacitando y así se va formalizando. Eso es lo que nosotros estamos esperando de la autoridad, que nos apoye con eso. Y también otro tema adicional es toda la venta informal que se hace a través de redes sociales. Y ahí, en conjunto con el ministro de Economía, ellos ya han formalizado más de 240.000 emprendimientos que se hacían por el mercado digital. Sin embargo, todavía hay muchísimo que avanzar en esto porque también no solamente es lo que se ve en la calle, que genera, como te decía hace un rato atrás, incluso focos de delincuencia dura y riñas callejeras, sino que también está el comercio digital informal, que también le hace un daño feroz a la economía y al comercio establecido. Pero como Cámara Nacional de Comercio, ¿ustedes tienen datos duros respecto a cuánto afecta realmente a la economía nacional, cuánto afecta al comercio establecido, formal, que bien decía usted, paga impuestos, tiene trabajadores, tiene un local establecido, etcétera? Sin duda. Mira, las cifras que nosotros tenemos del año pasado, comercio digital informal, fueron 1.500 millones de dólares de transacciones. Este año, el primer semestre, ya íbamos en 1.100 millones de dólares en transacciones informales por la vía digital. Todo esto, porque aquí también hay distintos tipos de ilícitos, va generando un déficit fiscal del orden de los 5.000 millones de dólares. Si es mucha plata, con eso se pueden hacer muchos hospitales, se pueden hacer muchos programas sociales. Por lo tanto, claramente la autoridad aquí tiene que abordar este tema porque genera recursos también para el Estado. Y convengamos una cosa, el próximo año probablemente, y así lo dicen todos los economistas, las cifras económicas no van a ser ni por lejos lo que ha sido este año, y por ende, ¿no es cierto?, el Estado va a requerir recursos para poder generar los programas sociales que el presidente electo, ¿no es cierto?, planteó. Entonces, claramente aquí, si esto se toma con seriedad, con profundidad, abarcando todos los aspectos que yo te señalaba, creo que también puede haber un recupero de esos recursos para el Estado. Justamente eso le quería preguntar, Ricardo, como presidente de una de las organizaciones más importantes a nivel nacional del mundo empresarial. ¿Cómo vislumbran ustedes en su sector, claro, y en la economía nacional, tomando en cuenta lo que dicen los expertos, lo que dicen probablemente sus encargados de estudio, sus propios economistas, qué esperan de este año 2022, que ya está a puertas de comenzar? Mira, claramente lo que hemos vivido este año, producto de los IFE, producto de los retiros del 10% de los fondos de pensiones, que para nuestro gusto le va a causar un daño a la economía nacional, el comercio ha crecido en cifras muy, muy importantes respecto al año anterior. Pero claramente eso no se va a repetir el próximo año. Si bien es cierto, el
el IFE laboral se extiende, ¿no es cierto?, hasta marzo. Probablemente hasta marzo podamos seguir, ¿no es cierto?, con ventas que son importantes. Sin embargo, ya se ve una tendencia a la disminución. Y hacia el segundo semestre pensamos que esto va a disminuir drásticamente. Entonces, los economistas nos han dicho, mira, se espera entre un 1 y 1,5% el crecimiento de la actividad económica para el próximo año, y después incluso puede hasta bajar. Por lo tanto, aquí el llamado es a también ser cautos, ser precavidos, ahorrar, porque es algo que tenemos que estar mirando también en el largo plazo, y por eso que hemos dicho muchas veces en que todas estas políticas públicas de retiro de los fondos, si bien es cierto, nos ha ayudado, ¿no es cierto?, pero nos ha ayudado entre comillas, porque nosotros responsablemente tenemos que mirar el largo plazo de las personas para que efectivamente tengan su jubilación y puedan entonces llegar a una vejez tranquila y digna. Y en términos de ocupación, de empleo, ¿cómo está el sector del comercio terminando este año 2021 e iniciando el 2022, Ricardo? Sí, nos van a faltar recuperar cerca de 70.000 puestos de trabajo todavía que se perdieron durante la pandemia, y cuya principal cantidad, digamos, tiene que ver con el trabajo de las mujeres. Recordemos un poco que el comercio en general ha sido históricamente el mayor empleador del país, empleada el 24% en los mejores momentos, después bajamos el 19%, y de ese porcentaje el 50% aproximadamente son mujeres. Y por lo tanto, con la pandemia, el hecho de que las mujeres se hayan tenido que quedar en sus casas cuidando a los niños, cuidando a nuestros adultos mayores, claramente ha tenido un impacto severo. Y como te digo, todavía nos falta recuperar el sector, más de 70.000 puestos de trabajo, ha ido avanzando, pero es muy lento, por eso que el llamado es a la formalización, porque esas personas que hoy día no están trabajando, sin embargo ellos dicen que sí lo hacen, entonces las encuestas de alguna manera nos están mostrando la realidad, porque hay mucha gente que trabaja en la calle, pero no es un empleo formal, y nosotros apuntamos a que haya formalidad en los empleos. Claro, el denominado empleo por cuenta propia. Bueno, Ricardo, te quiero agradecer que hayas estado conversando en esta oportunidad con nosotros a propósito de un tema muy contingente como es el comercio que está en las calles, el comercio ambulante, pero también con las proyecciones que tiene el sector que tú encabezas, que tú presides a través de la CNC, la Cámara Nacional, para este año 2022. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Osvaldo, un gusto haber conversado contigo, un gran abrazo a todos quienes están escuchando, muy felices Navidades, y también ojalá que tengamos un gran año 2022. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia, Ricardo Meves, el presidente de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio, esta organización que agrupa a todas las cámaras de comercio de Chile. A propósito, por cierto, también de lo que son ya la finalización de este año 2021 y el aumento sin duda del comercio ambulante y de cómo lo visualizan desde este gremio. Nosotros le decimos gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos, por estar con la televisión regional, y nos reencontramos en nuestros capítulos de también las entrevistas y de nuestros informativos. Hasta cualquier instante.